Curiositats TV presenta Energías y Misterios. 5, 4, 3, 2, 1. Empezamos este programa. Bien, amigos, bienvenidos a Energías y Misterios en Radio Espí. Ante todo, buenas noches. Primero, perdón, soy un maleducado. Estamos aquí en Radio Espí en el 107.2 de la FM, en este magnífico programa de misterio, en el cual hablaremos, como siempre, con nuestro gran amigo, parapsicólogo y escritor Juan Carlos Chávez. Y hoy vamos a hablar de una cosa que durante los años ha ido cambiando en la vida del ser humano, que es la edad de fallecimiento de cada persona o cada ser. En la Edad Media la gente se moría de media entre, valga la redundancia, durante los 30 años. En el Paleolítico a lo mejor duraban 20, 25 años. Y ahora estamos llegando a una longevidad de unos 80 años. Yo me pregunto si este proceso sigue así, si de aquí a unos años veremos ancianos con 150, 200 años. Ojalá. Pero parece que la ciencia anda por buen camino, porque cada vez hay más recambios para el cuerpo, lo mismo que lo hay para un coche. Y hoy en día muchas de las enfermedades que mataban a nuestros antepasados o han desaparecido o hay tratamientos para ello. Hablamos de eso, de la longevidad y de lo que ha pasado durante el transcurso de los años, desde que moríamos a los 20, ahora que morimos a la edad más o menos de 80 años. Juan Carlos, un enigma esto, ¿eh? Bueno, sí, la verdad es que es un enigma, pero como tú bien dices, la ciencia para eso está y está dando, bueno, desde hace 40 años se está dando pasos de gigantes en el aspecto de nuestra longevidad, ¿no? Bueno, como bien dices, el problema es que hemos tenido etapas de florecimiento, digamos, de nuestra longevidad y otros momentos en los que, pues, por X razones sociales o naturales de la naturaleza, pues nuestra longevidad pues se veía muy reducida. Bueno, mira, ahí tenemos la época, nos vamos hacia atrás y nos vamos, por ejemplo, a la época de los neandertales, y ellos tenían, por ejemplo, una longevidad de 30, 50 años, el que más, pero que la media venía siendo entre 25 y 30 años. Esa era la media. Luego, por ejemplo, a medida que florecen las primeras civilizaciones, podemos encontrarnos un interesante gran cambio, que es, por ejemplo, en lo que se encuentran en las excavaciones y tal de las zonas mesopotámicas, en el Indo o en el mismo Egipto, te encuentras con que esa longevidad se llegó a alargar en el ser humano, ya en el Homo sapiens, incluso 70, 80 años. Recordemos, por ejemplo, que en la Grecia clásica tenemos grandes personajes que vivieron esos 70, 80 años. Y se vive una longevidad más o menos aceptable en relación a la vida social también. Se considera, por ejemplo, que precisamente estas longevidades se ven ampliadas precisamente en relación al bienestar que podía dar la sociedad, digamos, o el estado en el que se vivía en ciertas épocas. Claro, nos encontramos con los asirios, que sí, bueno, pues eran grandes pueblos guerreros, conquistadores, pero que en el corazón de su imperio, en las grandes ciudades y en las grandes capitales, te encontrabas con que la vida era muy acomodada en muchos aspectos, en muchísimos, dándose sobre todo, siendo la cuna de la cultura, sobre todo de la escritura, de la creación de la escritura, cuneiforme. Bueno, en el Indo, por ejemplo, se consideraba que se vivía bastante bien. Egipto, por ejemplo, tiene su resurgimiento, digamos, su surgimiento con unas longevidades de los faraones de 70, 80 años. Bueno, excepto Ramsés II, que murió con 18 años, ¿eh?
Bueno, sí, y dentro de lo que cabe, por ejemplo, también el rey Tut, también que Tutankamón, por ejemplo, que tampoco fuera muy mayor, o sea, pero bueno, esos son, por ejemplo, eh, digamos, personajes que se salen, digamos, de la norma general. O bien, por ejemplo, se daba el mismo caso que se podía dar, por ejemplo, también en Grecia o posteriormente en Roma, aquello de no me gusta este emperador, me lo quito del medio. Solía ser. Eso es muy habitual en muchos imperios. Bueno, Y en Roma recordemos que Julio César fue asesinado por el mismo Senado que se formaban de todos aquellos cabezas militares que ellos les perdonó la vida en batallas de guerra, ¿eh? O sea, es curioso, bueno, es curioso. recordemos que Bruto, el que lo mata, digamos, el que lo acuchilla, es su propio hijo. Sí, 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 sí. O sea que dices, bueno, queda en familia. Bueno, lo interesante es esto. Pero bueno, volviendo, por ejemplo, al tema este de las longevidades, sí es verdad que, por ejemplo, cuando cae el Imperio Romano y se genera lo que es la etapa de la Baja Edad Media, prácticamente hasta el siglo XVIII, siglo XIX, podemos encontrarnos con que la longevidad cae en picado de nuevo. Y aunque socialmente y en cierta manera tecnológicamente no estamos a la altura de los neandertales, pero volvemos a vivir una media equivalente a la de los neandertales, que dices, a ver, en una etapa muy larga, porque hay que considerar que son más de 1000 años que podemos mirar, que podemos abarcar toda esta etapa de caída de esa calidad de vida. Bueno, posteriormente empieza con el principio de la era industrial o vuelve a caer de nuevo, o sea, fue radical. Bueno, también recordemos que, claro, al haber tantos accidentes, al haber tantas enfermedades, tanto desgaste, pues las personas, claro, la media de la longevidad cayó en picado. Pero recordemos que en el siglo XIX, quitando esta realidad que era la era industrial y esa pobreza que arrastró, tenemos por otro lado a todas esas personas acomodadas que sí que empezaban otra vez a vivir una media de 60, 70 años. Pero bueno, nos encontramos ya digo, en la era tecnológica y ya en el siglo XX, y quitando las guerras que también han hecho caer la media de edad, pero esto ya es un detalle externo a lo que sería la propia naturaleza como animal, como el ser humano como animal, digamos. Tenemos que es esto, que la media, por ejemplo, quitando la guerra, pues la media seguía aguantándose en esos 50, 60 años. Fue interesante. Ya a partir de esa relativa paz mundial, podemos encontrarnos a partir ya de los años 50 que la línea empieza a hacer una línea vertical bastante elevada en muy pocos años. Ya empieza a ver como una especie de resurgimiento de la longevidad en el ser humano. Tenemos, por ejemplo, que ya, por suerte, empieza a partir de que se descubre el ADN, que los científicos empiezan a trabajar y decir, bueno, a ver qué tiene que ver la longevidad claro, tiene que ser el ADN el que mande posiblemente. Y en este caso, por ejemplo, en los años 60, bueno, a partir de una teoría del doctor Leonard Highcliffe, se descubre que en el ADN humano, pues, digamos, en los cromosomas, al final de los cromosomas, nos encontramos con unos bastoncitos, digamos, o unos taponcitos, a los que se descubrió que se les denominó telómeros, la telomerasa, ¿no? Ahora, hoy en día, además, es muy habitual el que especialistas y tal empiecen a hablar de la calidad de los telómeros, de cuidar los telómeros, la telomerasa. Y claro, ¿qué es esto de los telómeros y telomerasa?
esto es como una especie o broma, yo a veces digo una broma del destino o de alguien que ha generado que en los cromosomas del ser humano, o sea, al final de los cromosomas, pues haya puesto como una especie de relojes biológicos de duración. Y que su duración está basada en ciertos factores que por suerte hoy en día se están empezando a conocer bastante en profundidad, que es alimentación, felicidad. Mira qué gracioso, o sea, me parece interesante, ¿no? Dices, no, pero tiene su lógica, ¿eh? Claro que sí, porque la felicidad genera ciertas hormonas, ¿vale? Endorfinas. Unas endorfinas y tal, que generan una química en el organismo que parece ser que funciona muy bien en lo que es la conservación de las telomerasas, de los telómeros. Y bueno, hay otros factores, digamos, pues también, por ejemplo, factores ambientales y demás, que se pueden ajustar en lo posible. Y entonces, pues se ha descubierto que ya no estamos atados tan a pie juntillas a una duración que se explicaba, decía, no, cuando se acaba el problema de los telómeros es que no se regeneran. Hasta ahora no se conoce ningún sistema de regeneración. Que no se pueda, se verá en el futuro, a medida que se investigue. Dime. Una pregunta que te quiero hacer, que me ronda por la cabeza hace rato, sí. Referente al proceso de evolución de la edad, ¿no? De la muerte temprana desde nuestros ancestrales hasta ahora. ¿Sí? Que hay un gran escalón, aunque no lo parezca, pero hay un gran escalón, porque ahora morimos más o menos con 70, 80 años, y ellos morían con 25, 30, hasta 50 algunos. Claro, yo me pregunto, es una pregunta personal, pero es una teoría. Los animales que tienen corta vida, a nivel cognitivo, llegan a la adultez mucho más pronto. Sí. Que animales más longevos. El ser humano puede ser que cognitivamente ahora esté más atrasado que hace 1000 años atrás, por decir algo, porque claro, el nivel de vida, el nivel de supervivencia, el nivel de sobrevivir a todas las adversidades que tenían en aquel momento, porque no tenían un piso donde resguardarse, no tenían nada, era una cueva o en el aire libre. El nivel de tener que cazar para tener alimento desde bien pequeñitos y cultivar cognitivamente, estaban más formados que nosotros, eran más inteligentes que nosotros en el sentido cognitivo, ¿eh? No hablo de inteligencia sobrenatural o inteligencia mecánica o inteligencia tecnológica, inteligencia como ser humano, ¿no? ¿Puede ser que estuvieran más cognitivamente preparados que nosotros? Bueno, no es que estuvieran más preparados, sino que como tú bien has dicho, la situación obliga, ¿vale? Y entonces, pues lo podemos ver, hay especies, por ejemplo, los pájaros, por ejemplo, son especies que viven 4, 5, 10 años, quitando algunas especies como loros y tal, que sí que son muy longevos. Hasta 100 años, sí. Hasta 100 años pueden vivir. Pero si te fijas, por ejemplo, en lo habitual, es que en 15, 20 días el pajarito tiene que volar y si no, búscate la vida. ¿Vale? Se obliga. En el ser humano, recordemos que, por ejemplo, viviendo en la época de los neandertales y cromañones, por ejemplo, Homo sapiens, pues claro, estamos hablando de una etapa que es difícil, porque, como tú bien dices, es una etapa de supervivencia. Aunque no hoy en día todavía no lo se tiene claro, pero se está demostrando cada vez más de que no solamente tenía que sobrevivir cazando y no ser cazado, que ese es el problema, sino que además también tenían que coexistir e incluso, si hacía falta, luchar con otras humanidades, con otros seres humanos, ¿vale? Porque sabemos que conocemos sobre todo que sobre 4 o 5 razas, como son neandertales, cromañones y demás, pero que se sabe que llegaron a coexistir incluso a nivel planetario 38
especies más o menos se conocen hoy en día. Y esto lleva a que, bueno, pues tenían que crecer rápido, también tenían que crecer rápido. Y la tecnología también, o sea, los métodos de supervivencia, digamos, claro que evolucionaban rápidamente, pero claro, se obligaban a que, pues, un niño era niño, pues hasta que podía valerse y podía defenderse lo suficiente como para entrar a formar parte del equipo de caza o el equipo de vigilancia, de protección. Las mujeres, recordemos que en ese aspecto, por ejemplo, se ha cambiado muy poco a nivel genético todavía, por tanto que las mujeres siguen teniendo la menstruación a partir de 12, 13 años. Claro, socialmente hoy en día, claro, tenemos muy claro que un chico con 20 años realmente pues parece que tenga como la edad del pavo de hace 15, de cuando teníamos 15 años nosotros, o sea, de 30 a 40 años atrás, ¿vale? Se considera incluso que no se llega a esa madurez. Luego, por ejemplo, las chicas, por ejemplo, les pasa hoy en día un tanto de lo mismo. Quieren alargar, digamos, ese espacio de felicidad infantil, que no sabemos si realmente en las investigaciones, o sea, hay investigaciones a nivel sociológico, psicológico, que se están llevando a cabo en relación a ese aspecto sobre precisamente la duración o el funcionamiento de los telómeros. Si es que a lo mejor uno de los secretos para mantener esos telómeros relativamente sanos está basado en la ampliación, precisamente en dejar que el organismo socialmente, psicológicamente, mantenga un crecimiento exponencial en relación a la duración de la especie. Si nuestra especie se va a los 100 años, pues ya no tiene sentido el que tengamos que pegar un salto con 10, 12 años. Claro, el problema es que ya digo que las mujeres, pues el sistema evolutivo es más lento, o sea, resulta más complicado. ¿Qué ocurre? Que tienes a una niña, porque es una niña, pero que con 12 años su sistema reproductivo ya está activo. Y ese es el aspecto que más están estudiando en el aspecto de evolución. Claro, si la especie evolucionara en relación a cómo debería evolucionar esa duración de los telómeros, pues claro, se tendría que retrasar también la edad de ovulación, digamos, ¿no? Entonces, pues a lo mejor la menstruación a lo mejor se debería genéticamente empezar a retrasar a los 14, 15, 16 años, adaptando a una pubertad que durara, por ejemplo, hoy en día están haciendo estudios y hablan de una pubertad incluso, o como decimos nosotros, la edad del pavo, incluso de 24 años, o sea que hasta los 24 años. Y considerar que la pubertad o adolescencia dura hasta los 24 años, duraría hasta los 24 años y a partir de los 24 empezar a considerarlos adultos, entrando en la vida adulta. Acuérdate que nosotros, con 15, 16 años, búscate las arrobas y ponte a trabajar. Y con 9 muchos también. 9, ¿vale? Entonces, que quiero decir que, claro, el sistema evolutivo no es tan fácil, no es tan sencillo cambiar el sistema genético, por ejemplo, pero se está haciendo un seguimiento de lo que es esos telómeros. Y entonces se hace un estudio y en ese estudio se está preveyendo que, por ejemplo, que las nuevas generaciones pues puedan perfectamente tener una media, es que estamos hablando de media de edad. La media de edad nuestra es de eso, unos 80, que significa que cada vez hay más personas que llegan a los 90 y largos. Cada vez hay más personas. Pero es que con estas nuevas generaciones se considera que la media de edad se irá a los 100 años. Estamos hablando de lo que tú decías, estamos hablando de una persona totalmente sana con más de 100 años, mentalmente, o sea, que sea activa. Y claro, ¿qué ocurre? Entramos en una etapa que es importante y complicada,
porque es la de el cambio social y el cambio socioeconómico del mundo. Claro, han dicho que a más duración, y ya lo han dicho, el gobierno español lo ha soltado en la tele, ya lo ha dicho públicamente, que las nuevas generaciones que se tendrán que adaptar a vivir, a trabajar hasta los 70, 75 años. Claro, la juventud está porque la juventud no tiene ese concepto de que vayan a durar tantos años. Tiene el concepto de lo que viven, que son sus padres o sus abuelos. Y sus abuelos siguen siendo de la etapa de los 80, de la media de 80. Claro, ellos dicen, si la media es de 80, yo voy a vivir, por ejemplo, 85, 90 años, pero resulta que me voy a jubilar a los 75, claro, el Estado me va a pagar solo 8 o 10 años de jubilación, y entonces resulta que mientras que hay unas generaciones que se están jubilando mucho antes, a mí me va a tocar jubilarme, o sea que prácticamente el 90% de los trabajadores se quedarán en el trabajo, se morirán en el trabajo. Y entonces lo que pasa que ocurre que ese impacto socioeconómico, pues claro, eso lo están realizando, pues hay muchísimas universidades y departamentos que están haciendo esa investigación, porque lo prevén. Entonces dicen, a ver, si no, lo que ellos consideran que no es sostenible es que una persona dentro de 25 o 30 años, que serán ellos, de las nuevas generaciones, que serán 30, 35 años cuando se jubilen, claro, cuando llegue a su edad, como ahora, teórica de jubilación, con 60, 65 años, resulta que, claro, si tienen una media superior o sea, una media de 100 años, resulta que tienes entonces que pagar una jubilación de más de 25 o 30 años. Dices, jolín, eso el Estado no lo soporta, no lo va a poder soportar. O sea, quiero decir que los problemas o sea, lo que son los topes a esa evolución humana, en realidad es el mismo ser humano. Es la sociopolítica y la socioeconomía del mundo. ¿Por qué? Porque dice, sí, me parece muy bien que mis descendientes, o sea, los chavales que vayan a vivir una media de 100 años. Me parece perfecto. Pero es que no es sostenible. O sea, con este sistema, digamos, que tenemos nosotros montado, no es sostenible. Y entonces, pues, entonces es cuando están empezando a poner, que los científicos ya lo dicen, que ponen las trabas bajo cuerda, que son donde se ponen las trabas a las investigaciones de ciertos campos. Claro, los campos, por ejemplo, en los que se refiere a que ya ha habido algunas bastantes quejas, sobre todo en la Unión Europea, en Estados Unidos, que es el freno a las inversiones en este tipo de investigaciones. Claro, no interesa que tú investigues una cosa que haga durar más al ser humano cuando yo todavía no tengo solucionado el problema. Claro, si me estás diciendo que con unas características e incluso con algún tipo de alimentación retocada vamos a vivir o van a vivir un montón de años. Perfecto. Pues ahora resulta, ponme la solución, a ver de dónde sacamos el dinero. Otro problema que veo a lo que es la longevidad y que los gobiernos ya lo valoran es el tema de la sobrepoblación. Claro. Porque contra más años, más habitantes, mucho más terreno, o sea, mucho menos terreno por habitante. Por tanto, claro, nos poblamos demasiado y esto acaba en guerras muchas veces. Sí. Muchas veces acaba en guerras, inevitablemente, ¿no? Y estamos dando un paso atrás, estamos yendo otra vez al medievo, ¿no? Donde las guerras eran necesarias para quitar población de en medio y conquerir espacios, ¿no? O territorios, ¿no? Estamos volviendo a la misma de esto. Pero hay una cosa que se nos escapa, que es de pura ciencia ficción hace 20 años atrás y que ahora es una cosa normal que se ven, que son los implantes tecnológicos en las personas. Quizá uno de los más vistos es el típico implante de cabeza que es para que la gente pueda oír, ¿vale? Que gente pueda oír.
Sí, el Y sistema después otro implante que se ve mucho, por ejemplo, es el medidor de azúcar, que es un medidor de glucosa, sí, lo llevan los diabéticos, que son aparatos electrónicos en el cual favorecen ese alargamiento de vida al controlar ellos las caídas y subidas que tienes tú en tu cuerpo, ¿no? sí, Que sí, normalmente tú te se podría ir la cabeza, te podrías olvidar y podrías parecer una subida y una bajada de azúcar y quedarte en el intento, ¿no? Es sí, importante que también todos estos implantes que se están haciendo, tecnológicos, se sepan, porque, como he dicho al principio, del cuerpo humano hoy en día, menos del cerebro, tenemos recambio para todo, sí, absolutamente para todo. Hoy en día sabemos que los corazones, por ejemplo, el corazón del cerdo es compatible con el del humano, que el sí, 90, el bueno, 99% de cosas que tiene el cerdo son compatibles con el ser humano. No sé qué otras especies podrían ser compatibles con el ser humano, pero realmente sé que se está investigando en ratones, se está investigando en chimpancés, se está investigando en muchos animales de cambiar genéticamente algunas cadenas de ADN para asimilar la de los humanos para generar sí. muchos más órganos y salvar la vida a mucha más gente. Sé que hay una investigación seria sobre esta. Lo que pasa, claro, eso también asusta mucho a la población civil, ¿eh? Bueno, a ver, claro, claro que asusta. Todo cambio en realidad asusta, ¿no? Pero, eh, a ver, hay una cosa que, a no ser que sea, como tú dices, una guerra que arrase, por ejemplo, con una cantidad X, los cambios van a venir. Y la parte lógica, según los grandes investigadores, hoy en día, de la forma lógica de evolucionar del ser humano y no es en la Tierra, es en el espacio, es expandirse, ¿vale? Nuestra genética, nuestra forma de ser nos obliga a expandirnos. Claro, cuando nos hemos expandido de tal manera en el planeta que es un espacio finito y hemos llegado a la conclusión de que, o sea, o nos masacramos o evolucionamos y vamos hacia el espacio, o sea, vamos a conquistar otros lugares. Claro, por eso se está tratando, no es nada que es al azar, o sea, ¿por qué se meten tanto ahora con Marte y con la Luna? Pues claro, estamos hablando de que con un avance tecnológico suficiente, tú puedes enviar a una población suficientemente importante a la Luna y a Marte colonos o sea, que puedan llegar a marchar incluso un tercio de la población humana, de la Tierra, y expandirlas en colonias y esferas o en espacios espaciales. Claro, una cosa que sí que se sabe es que el boom demográfico que hubo, que somos nosotros somos los baby boom, este es el punto demográfico, o sea, tarde o temprano se va a ir diluyendo. O sea, se sabe que hay a nivel planetario muchos menos nacimientos que muertes se están empezando a producir, ¿vale? Es como que la especie de forma automática pues tiende a autorregularse. Regularse. Pero no lo sabemos, o sea, no hay una política hasta ahora no hay una política que esté llevando a eso. Sí que había Bueno, los incentivos. En China una política muy, Sí, muy controvertida que decían que solamente podías tener un hijo sí. y claro, cuando nació una niña la abandonaban en un container porque Sí, claro, las parejas querían un primogénito, querían un hijo. Hubo una... o se adaptaban o se llevaban a centros que potenciaban la adopción internacional. Sí, sí. No consideraban que fuera importante. Pero bueno, quiero decir bueno, a lo mejor nos parece muy fuerte, ¿no? Muy radical esto de que en su momento hizo China. Pero China hizo unos cálculos y dijo, a ver, o sea, el crecimiento exponencial de China, si no le ponemos un tipo de freno, no cabemos. O sea, o ponemos un límite o terminaremos por hacer una política de invasión, porque tendremos que invadir, porque no cabemos. Y ellos entonces...
Mucha gente se pregunta si el COVID quizá fue un remedio propuesto por los grandes lobbies para crear espacio en la Tierra. Yo creo que el COVID es un experimento, es una prueba más. Ya sabemos que las grandes enfermedades son la limpieza, digamos, de grandes gobiernos o planetarios, gobiernos en secreto, como se le quiera llamar. Pero bueno, pero claro, tú tienes los medios, es como o sea, como los países que tienen bombas atómicas y en su momento querían saber exactamente qué pueden hacer con esa bomba atómica. Pues yo tengo una de tantos megatones, bueno, o kilotones. Bueno, pero ¿qué hace? Pues habrá que hacer unas pruebas. Pues nos vamos a Polinesia y haciendo allí a la Mururoa, ven, a hacer pruebas. Hacer pruebas que nosotros pensamos que eran aleatorias y sin ninguna razón, simplemente por probarlas, pero no, o sea, hay un trasfondo de saber exactamente de qué sirve lo que tienes. Y entonces resulta que en esto de las enfermedades es un tanto de lo mismo. Tú creas un virus, pero ¿cómo sabes su capacidad de propagación si no la pones en marcha, si no la usas? No expandes, claro. Claro, yo siempre, bueno, y no solo yo, hay muchos científicos que creen en, como bueno, tú has comentado también, que es la posibilidad de esa guerra bacteriológica y biológica, que es una manera de decir, a ver, tenemos esto, pero realmente quitando las pruebas de laboratorio, o sea, nosotros no sabemos el potencial de propagación. Sí que había ciertas películas que hablaban de ese desastre, de esa propagación a nivel mundial, siempre la típico, ¿no? De la persona que se ha contaminado, la primera persona que se contamina y se va, por ejemplo, coge un avión, contamina a toda la gente del avión o un gran porcentaje del avión, ese avión va a una gran ciudad y o sea, esa cantidad de propagación y cuántas horas de propagación. Y claro, por ejemplo, pues con estos tipos de virus que hay hoy en día, pues en cierta manera pues no se sabía las velocidades de propagación. Bueno, ya vimos que lo interesante fue que cuando se empezó a propagar, recordemos que, por ejemplo, el virus del COVID no es cuando nosotros empezamos a preocuparnos la gran expansión de la propagación en febrero, sino fue meses antes, estamos hablando de noviembre del año anterior, cuando se empieza a sacar en la tele, o sea, en los telediarios, de que en China pues se había aparecido pues parecía que era una variante de otro COVID anterior, de un coronavirus. Y entonces pues no se daba importancia a esa propagación porque consideraban que era algo muy localizado. El problema fue cuando esos pacientes cero, digamos, viajaron de uno para otro planeta. Se despropagaron y te encuentras en pocos meses. O sea, es más rápida la propagación a partir de febrero, que es un boom, una explosión, en la cual, pues, incluso yo recuerdo de compañeros que estábamos en un congreso nacional de parapsicología y estábamos en Valencia, estamos en Alicante, y nadie parecía enfermo, nadie parecía que fuera eso interesante o importante, que hoy que nos van a propagar, o sea, que nos van a encerrar, que nadie hablaba de eso. 15 días después, ya se produce ese boom a nivel nacional de, que esto se desmadra, y empiezan a aparecer las primeras noticias, no sé si a ti te pasó, a mí me pasó, de compañeros que habían estado en el Congreso, y decir la pareja o su mujer o su marido y tal, decir, oye, pues fulanita o fulanito, mira, ingresó el lunes con una neumonía, pensábamos que era un resfriado mal curado, y al cabo de 7 días además lo ponían en las redes, fulanito ha muerto. Y te quedas, dices, ¿cómo que? Así, a ver, perdona, pero fulanito el sábado anterior estaba en un congreso y yo no vi en ningún momento ni siquiera que tosiera.
ni estornudara. Y hablaba perfectamente, o sea, no veías esa sintomatología. Pero pasó. ¿Y para qué sirvió todo esto? Pues sirvió para saber potenciales de propagación, lugares donde se propaga más o menos rápido, porque todo tiene sus características. Descubrieron que además era un virus que se adaptaba perfectamente tanto a fríos como calores, cosa que, por ejemplo, enfermedades tropicales es más difícil que puedan propagarse, por ejemplo, en Noruega o Finlandia. Aquí se encontraron con que este tipo de virus le daba igual que fuera Noruega, Finlandia, el Polo Norte o el Polo Sur, o Argentina, o Venezuela, o Ecuador. Le daba lo mismo. Su velocidad de propagación era idéntica. Es la misma, sí. Y entonces, pues, bueno, pues básicamente estos son esos elementos que se propagan. Creo que, como tú dices, o sea, que se hace aposta, son guerras, no sé hasta qué punto son guerras bacteriológicas o biológicas, o son acuerdos para saber y estar, digamos, saber exactamente qué puedes quitarte del medio, ¿no? Yo me voy a mojar, me mojo siempre. Nosotros hace mucho tiempo saquemos un programa, no lo saquemos en YouTube, lo saquemos en la plataforma Odyssey, porque si no en YouTube no lo cortaban. Claro. Invito a que la gente lo busque, porque tenemos pruebas a papel que en el 2004 bancos americanos hablaban del COVID y de una vacuna que esconderían para crear una guerra bacteriológica y económica a nivel mundial. Sí. Y los síntomas que hablaban eran idénticos a los del COVID. Lo único que varía es el nombre, tenía otro nombre. Pero Sí. los síntomas, lo de la vacuna y la expansión y las muertes coinciden al 100% con la realidad. En el año 2004. Bueno, acuérdate que ahí lo dejo. Todas las series coronavirus, incluso el COVID, son de la familia de lo que llaman los SARS-CoV. SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, SARS-CoV-10. O sea, el coronavirus me parece recordar que es el SARS-CoV-9 o SARS-CoV-10. SARS-CoV-9, sí. Y incluso salió, o sea, una variante que era el SARS-CoV-10. Pero que por alguna razón ese SARS-CoV-10, una vez que se había puesto en marcha este tipo de vacunaciones, pues no tuvo tanta relevancia. Pero bueno, lo tenemos ahí. Juan Carlos, perdón que te interrumpa, este informe que te hablo, del 2004, hablaba de la ciudad de Wuhan, en China. Sí, mucha casualidad, ¿eh? Sí. 2004, ¿estoy hablando? No, yo no creo en las casualidades. Vale. Y ese informe sí, también tuve la oportunidad de verlo, porque digamos que ciertos grupos, o sea, como por ejemplo el tuyo y otra gente en petit comité empezó a leer este tipo de informes o a traspasarlos de una mano a otra para que se extendiera. Y lo que es interesante es que cuando empiezan a aparecer este tipo de informaciones es cuando de buenas a primeras la curva de la enfermedad cae en picado. Claro, decían, no, son las vacunas. Bueno, son las vacunas o son las medidas que se ha tomado o es que se os ha descubierto ya el pastel y ya, o sea, ya no podéis sacar datos que sean objetivos. Y entonces ya no interesa, ya venga fuera. Pero bueno, vamos a eso, que la longevidad tiene eso, que así a todos nos gustaría vivir 100 años y con una calidad de vida total, ¿no? O sea, plena. Pero claro, como planeta, pues es como es lo que hay. Es lo que hay, o sea, es un planeta finito, o sea, no hay más espacios. Y bueno, con lo del cambio climático, y nos metemos también con el cambio climático, nos estamos dando cuenta de que no es lo mismo 8.000 millones de hormigas en el planeta que 8 o 9.000 millones de seres humanos. Al igual que tampoco sería lo mismo 8 o 9.000 millones de vacas o elefantes. ¿Vale? Todo elemento, dependiendo de su tamaño, pues en mayor o menor medida
afecta. Es que no hay otra, no hay otra. Es como estar metido en una pelota, metido dentro de una pelota con unas cantidades de oxígeno, o sea, con unas características ambientales, y es lo que hay. Y si tú resulta que de forma natural te expandes dentro de esa burbuja, pues el número X y tu temperatura, es que es gracioso porque te das cuenta, dices, mira, la temperatura media del ser humano, ¿cuánto es? 37,5. 36, 37,5, ¿vale? Estamos en ese baremo. A partir de 37,5, 38, ya se consideraría punto de fiebre. Pero bueno, estamos ahí en unos 37. Pero es que la media de aumento de la temperatura terrestre se va hacia esos valores. Se va hacia arriba. Claro, el mar Mediterráneo, este mes, por primera vez en la historia reconocida, o sea, controlada, va a llegar a 30 grados. Dices, a ver, una burrada. 30 grados. Eso se ha visto mucho en las playas últimamente. Han habido muchas playas cerradas por el tema de medusas. Claro. Porque la medusa, contra más caliente está el agua, más aparece en la costa. Claro. Es un animal sin huesos. Sí, pero invertebrado. No deja de ser un animal en el cual se acerca a la costa contra más caliente está el agua. Claro, o sea, no, él no quiere. Él se va a la temperatura que a él le resulta más buena para vivir. Lo que pasa es que se da cuenta de que se acerca a la costa y se muere porque queda embarrancada. O sea, esas playas llenas de medusas. Las pobres vienen a morir, o sea, no porque eso, no por nada, sino porque ellas se ven arrastradas por las corrientes. Y las corrientes térmicas, pues las más calientes, pues son las playas. Claro. Y llegar al mar Mediterráneo a una media de 30 grados, tú estás viendo y dices, a ver, claro, pero es que ¿cuántos somos? ¿Cuánta gente somos? Si una presa en China es capaz de cambiar la velocidad de rotación de la Tierra, ¿qué no puede cambiar a nivel térmico más de 8.000 millones de personas que somos ahora mismo? Que es que no estamos hablando de... No solamente a nivel de convivencia, a nivel de residuos, a nivel de productos, a nivel de todo, evidentemente. Evidentemente, ¿no? Y entonces, pues, ¿cuáles son las características de este planeta a la hora de la verdad? Este planeta puede soportar perfectamente y en armonía, y parece ser que puede parecer una burrada, pero nosotros, no más de 1.000 millones de personas repartidas por todo el mundo. Y si se hace una media de lo que sería las parcelas de metros cuadrados, y nos pertenecería, o sea, si quitáramos las alturas de las ciudades y lo hacemos en plano, nos encontraríamos con que una persona tendría digamos, el punto de bienestar en unos 300, 400 metros cuadrados, ¿vale? En lo que se refería, claro, a ver, no te vas a ir a una zona volcánica. Estamos hablando de zonas habitables. Pero, claro, 8.000, 9.000 millones de personas significa, hicieron un cálculo y si, claro, en realidad, si se dice no, porque es que si las juntas todas, se podrían meter todas las personas del mundo en una ciudad que fuera como Nueva York, Washington, o sea, como un número X de ciudades que hay en los Estados Unidos juntas. Y me parece perfecto. Pero si las pones todas juntas, volverás a pasar ese problema con el equilibrio del planeta a la hora de la rotación, porque todo el mundo está desequilibrando el peso del planeta. O sea, que es burradas. Se les ocurren, a algunos no se les ocurre otra cosa que burradas. Y en este planeta, o sea, para sí, de por sí, estamos hablando de 1.000 millones de personas. Y estamos hablando de 1.000 millones de personas que vendría a ser el número que había a principios del siglo XX. Antes de la Primera Guerra Mundial incluso. ¿No? Y entonces, pues estamos hablando de unas economías controladas, de un espacio, digamos, equilibrado y con capacidad para hacer feliz al ser humano. Y volveríamos a eso. Y entonces con la posibilidad de ampliar esa longevidad, claro. O sea, no podemos ser más, o sea, no podemos vivir más años
y tener un número de crecimiento como se tiene ahora. Porque el ser humano, pues claro, de forma natural, pues sigue teniendo una genética que está diciendo que está diseñado para una persona de 40, 50 años y punto. Y que a mí lo que me preocupa es la alimentación. Porque la alimentación nos está llevando también para atrás, porque se ve mucha alimentación basura, mucha comida basura, muchos productos envasados, muchos productos inorgánicos. Yo me asusté mucho el otro día cuando vi, por ejemplo, huevos fritos envasados en plástico, huevos fritos de toda la vida envasados en plástico, o plátanos pelados en una bandeja, que digo, bueno, ¿quién va a comprar plátanos pelados o quién va a comprar huevos fritos? Con lo fácil que es hacer un par de huevos fritos, que es coger, batirlos en la sartén y sofreírlos con aceite caliente y sacarlos a los 2 minutos, ¿no? Y en cambio esta juventud, la que tenemos hoy en día, nos está llevando a unos hábitos de comida brutales, es lo que estoy diciendo, ¿no? Yo cuando vi esos huevos fritos envasados en el supermercado, o vi ese plátano pelado, envasado, dije, ¿qué tipo de alimentación estamos teniendo para nuestros hijos? Porque nos hemos vuelto muy cómodos. El sándwich, la fruta pelada. Ya me dirás tú, lo que cuesta pelar un plátano. Pues no, pues plátanos pelados, huevos fritos envasados, kiwi cortado, sandía cortada. No sé, hay mucho producto que es natural, que no cuesta nada hacerlo, y en cambio lo están envasado y se está consumiendo a grandes cantidades. Claro. ¿Cómo va a perjudicar eso a la longevidad o a las enfermedades? Cuidado, a las enfermedades generativas de unos años, ¿eh? A ver, es que... a ver... Eso supongo que hay departamentos que están haciendo sus cálculos de estudio, pero que, a ver, que como estás diciendo, estamos explicando, no es sostenible. No es sostenible tener un plátano pelado que quitas la piel, pero resulta que lo estás plastificando. Claro. Estás generando más residuo que antes. Porque si el plátano está en su piel, pues si tú lo pelas, eso es orgánico. Eso es compost. Y ya está. O sea, eso es recuperable al 100%. Pero si lo metes en la planta para que la planta crezca mejor y ya está. Y ya está. O sea, lo haces, lo chafas así, lo metes en tierra y tienes un compost perfecto. Pero estamos con una... Por un lado, está la industria en plan y los gobiernos en plan de venga, recicla. Pero por otro lado no estás poniendo ningún tipo de solución a decir genera menos y habrá que reciclar menos. Mira, yo ahí me voy a meter en un berenjenal. Me voy a meter en un berenjenal directamente. En el reciclar. Te dicen, no, tienes que tener el plástico aquí, esto está allí. Ostras, ¿por qué no se obliga a todas las empresas de embotellado de líquidos a hacerlo en vidrio y que tú tengas que retornar el vidrio? Como se hacía antiguamente. Bueno, pues te van a decir... Y no generar todo el tema de plásticos, latas de aluminio, todos los contaminantes que muchos, el 80% acaban perdiéndose. Ya, pero... ¿Vale? Y contaminando el planeta. Pero ¿Por qué no se envasa en vidrio y se obliga a retornar el envase? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un envase de plástico sigue costando 4 o 5 céntimos. Y un envase que no se sabe si se va a reciclar realmente en el 100% de los casos, ¿vale? Vidrio, sí que es un envase que es perfecto, porque lo rompes, da igual, pero se puede refundir. Pero, al fin y al cabo, todavía en el mercado sigue costando alrededor, o sea, en las envasadoras, alrededor de casi, estábamos hablando, porque nosotros hemos estado trabajando con ese tipo de producto, y están alrededor de los 10 céntimos. No es lo mismo. Los 10 céntimos los paga el usuario y se lo devuelven cuando devuelve la botella. Como se hacía antiguamente con la botella de champán, las botellas de cola, la cola loca que digo yo, y todas las botellas se devolvía. Tú comprabas una botella de 1 litro de cola loca, por no decir el nombre, y te devolvían las 5 pesetas, o las 3 pesetas, o las 2 pesetas que te costaba ese litro. O el casco de la cerveza, como se decía. La cerveza o el de cava incluso, sí. Bueno, y la leche.
Y la leche también, sí, sí. La leche que es embotellada en cristal, que te la traían en paquetes, o sea, en la rajilla esa de 6, y tenías Sí, sí. leche para toda la semana, y entonces lo único que tenías que hacer es el cambio De de botellas, botellas sí, sí. vacías a botellas limpias, botellas nuevas y llenas. A ver, son políticas, pero ¿qué pasa? Que no son solo políticas, son políticas económicas. ¿Y qué ocurre? Que la todopoderosa empresa ahora, hoy en día, de tanto de las petroleras como de los plásticos, pues claro, decir que otro sector que antes había tenido cierta importancia vuelva a tener esa importancia, a ellos no les interesa. Estamos hablando, ya digo, es o sea, simplemente es otra vez la historia esta del doble rasero, ¿no? Sí, recicla, pero no me toques mucho las narices porque yo tengo estos acuerdos, ¿vale? Y sí, yo estoy controlando lo que hace la población, como por ejemplo ahora, por ejemplo, está ocurriendo en Cataluña, que es el que se está produciendo un cambio en las empresas de los contenedores de reciclaje, ¿vale? Y ahora, pues por ese tipo de cambios se está produciendo algo que yo pensaba a lo mejor que era local y resulta que no, se está extendiendo y es general de contenedores llenos que no se recogen con basura que la gente, claro, si está lleno, ¿qué hace? Yo no me lo voy a llevar a casa, pum, he llegado hasta aquí y los contenedores todo alrededor de bolsas de basura. Pero ¿qué está ocurriendo? O sea, si fuera o si los gobiernos fueran en armonía, digamos, con su pueblo, con los que realmente les ha puesto ahí, pues dirían, un día vamos a hablar con las compañías estas, a ver si es que hay que cambiar los tiempos de recogida. Esa es una. Pero Claro. lo que se está haciendo es decir, no, habría que pensar en montar, porque eso ya lo han dicho varios ayuntamientos de cierto partido político. Habría que pensar en poner un nuevo impuesto a la gente por los daños que se generan. Sé de varios pueblos que incluso están utilizando los servicios de la Guardia Urbana, que no tienen suficiente trabajo, la mayoría, se ve, que hacer guardia nocturna con los vehículos en zonas de contenedores para controlar que la gente tire la basura. O sea, ¿pero qué estamos hablando? Y O sea, algunos con llave. Y algunos con llave con tarjeta. con tarjeta encima, ¿vale? A ver, estamos llegando a eso, que son elementos ya absurdos. Bueno, entonces, ¿qué estamos hablando? Que nos están imponiendo un sistema de reciclaje que lo único que están buscando es ganar dinero y vivir del cuento de la población civil, que somos nosotros. Al fin y al cabo, pues eso no sé qué tiene que ver, o sea, se escapa lo de la longevidad del ser humano, se escapa, pero viene asociado. O sea, ¿cómo quieres montar un sistema que sea un poquito eficiente para equipararlo a esa longevidad que sí o sí se está produciendo, cuando por el otro lado resulta que yo no quiero vivir más años y estar subyugado a unas políticas que lo que hacen es defenderse ellos, o sea, montar una carcasa de protección ellos a nivel digamos, político para que el pueblo o sea, el pueblo que hace es votarles a unos y a otros. No, eso ya sería otra historia. En este caso, por ejemplo, ya que se nos queda poco tiempo, quería mirar lo de la longevidad. Es que si no, se nos calienta un poquito. Nos calentamos, nos vamos, sí. Y entonces no, quería terminar con lo de la longevidad que ya hemos tratado. ¿Ves? Yo, por ejemplo, pues tenía precisamente como último paso que era ciencia y política de Estado, ya lo hemos tratado. Pero quería terminar con un detalle que es el que expandió, digamos, la voluntad de investigar la duración del ser humano, que era ese elemento que, bueno, es bíblico, está en la Biblia, que sería el equivalente en tiempo a la etapa que no concuerda, que sería la etapa del paleolítico del ser humano, en la que ciertas personas que por cierto vivieron en zonas como Mesopotamia y demás, pues claro, decías, no, es que, por ejemplo,
Noé, que vivió 950 años. Y es que, para terminar, o sea, el problema es que el sistema de medición de edades, de años y de meses, cambió varias veces desde hace unos 30 y pico mil años, ¿vale? Estamos hablando de la época y está recogido en algunos escritos, sobre todo en tablillas mesopotámicas, intentando explicar lo que era ese error, ¿no? Y entonces resulta que es que el problema está en que en la época de Noé, de Enoch, por ejemplo, en el viejo mundo, pues resulta que el año se dividía en 13 lunas, o sea, no lo medían por meses, como nosotros, de 30 a 31 días, sino por lunas de 28 días, ¿vale? Y claro, ¿qué ocurre? Que si miras un cálculo sencillo y decías, Noé decía que había vivido 950 años. Pero claro, si las pasas a fases de 13 lunas, ¿vale? Si esas 13 lunas las divides por 950, te sale que Noé en realidad vivió unos 73 años, que dices, vale, esto me lo puedo creer ya más, ¿no? Claro. Enoch, su abuelo, que vivió, su abuelo me parece que, sí, que vivió alrededor de 1100, 1200 años, pues sí, fue longevo, pero es longevo hacia 98 años. 98, 99 años, sí. 98, 99 años, si haces el cambio. Y entonces, resulta que, bueno, después del postdiluvio, cuando se hicieron los nuevos, digamos, calendarios, pues resulta que vieron que, bueno, pues se había cambiado, pero ya no podían equipararlo al conteo que llevaban antes. Lo dejaron, dijeron, bueno, lo dejamos estar, y entonces metieron años por lunas. Pero, y está explicado en algunos escritos del Antiguo Testamento, o sea, no, de la Torá, por ejemplo, intentan explicarlo, porque nada más lioso, o sea, realmente, si se mira en profundidad, el sistema de conteo que tienen los hebreos hoy en día, o sea, desde sus ancestros, o sea, yo lo he intentado 3 o 4 veces, intentar trabajar con eso, digo, no, es que me vuelvo loco, porque ahora de aquí cojo y sumo de aquí, pero no, de aquí resulta que en relación a esto le resto no sé cuánto y dices, vale, si yo lo único que quería... Me he perdido, sí, me he perdido. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me van a costar 5 manzanas? Es lo que quería saber. Pues con este mismo problema, pues se encontraron en su época y bueno, pues hubo ese error, creo yo, o sea, bueno, creo yo y ciertos profesores de estadística, de matemática, y que se cree que podría ser por ahí ese error, porque es que sería la parte más lógica que dices, a ver, o sea, no es nada lógico que hasta Noé, pues yo tengo por aquí una gráfica y hasta Noé, por ejemplo, pues estamos hablando de 1000 años, 1200, 600, 400, 500, y entonces resulta que a partir de Noé, que es cuando se entra ese cambio del calendario, vemos que de buenas a primeras, en 3 generaciones, pasan a vivir 100, 90, incluso 50, 60, que está recogido, no es un invento, sino que está recogido en sobre todo no en la Biblia que conocemos nosotros, sino sobre todo en los escritos de la Torá, y bueno, y que también se encuentran en ciertos escritos que hay en Mesopotamia sobre el sistema de datación, digamos, del calendario, ¿no? Con lo cual, por una parte, es interesante porque ha dado mucho razón de error, ¿no? De ese pensar, pero que también a la ciencia le ha servido de acicate para lanzarse a investigar sobre la longevidad, o sea, de cómo ampliar la longevidad del ser humano con calidad de vida. En ese caso, por ejemplo, pues para terminar, básicamente, pues, bueno, según comenta, es una alimentación sana, a ver, quien pueda, ser feliz,
lo mismo. Vamos a meterle un poquito de felicidad. Y básicamente, pues eso, claro, dices, bueno, a mí tú dame X millones, o sea, que pueda yo tener una estabilidad socioeconómica y ya seré feliz. Tú tranquilo que yo voy a ser feliz. Y ya comeré de maravilla. Y ya no, Pues bueno, ya con esto. acabamos. Juan Carlos, pues hemos llegado al final del programa, como siempre, y gracias por estar aquí, por ilustrarnos. Hemos sido un poquito más longevos a partir de hoy. Sabemos que la felicidad es una de las bases importantes. Sonreír más y llorar menos. Y nada, y a todos ustedes los esperamos la semana que viene aquí en Energías y Misterios en Radio Spin, el 107.2 de la FM, como cada viernes por la noche, con nuestro amigo Juan Carlos Chávez y un servidor, David Flor. Hasta la semana que viene, amigos. Si te ha gustado este contenido, búscanos en todas las redes sociales por nuestro nombre. Y si realmente quieres ver el contenido al completo, puedes buscarnos en la plataforma de YouTube por Curiositats TV. No olvides suscribirte y darle a la campanita. Es totalmente gratis y podrás disfrutar de todos nuestros programas. Hasta luego.